Hola, ¿cómo están? Esta es nuestra penúltima sesión que estoy grabando. La vamos a tener esta sesión y una más, y entonces terminaremos con el contenido del curso acabando esta grabación. Habíamos platicado que íbamos a concluir con una parte de TensorFlow y de Keras. Entonces, por una mejor solución que además creo que también les puede convenir a todos ustedes. Y esa es la de tener o sea, acercarlos como a la parte del código para realizar como resultados que les llaman generativos. Y entonces vamos a ver primero este código, se los voy a explicar. Y después la siguiente clase concluiremos con esta implementación de este código en Blender. Es decir, vamos a usar la terminal de Blender, de Python en Blender para poder implementar pues scripts de Python, y creo que con eso estaríamos cerrando de manera mucho más, eh, estaremos redondeando de manera mucho más eficiente todo el contenido del curso. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a seguir un tutorial de un autor que les voy a pasar también el link. Lo que hace el autor es que presenta un código para dibujar, eh, se conocen como diagramas de Voronoi en 2D en Python, ¿no? Los diagramas de Voronoi son unas estructuras muy, muy usuales. Déjenme enseñarles tantito. Estos, por ejemplo, son los diagramas de Voronoi. Seguramente alguna vez los han de haber visto. Es en realidad es una, digamos, una función matemática que después tuvo mucho uso en computer graphics. Entonces, no tiene mucho sentido que nos metamos a la parte técnica, pero digamos que lo único que sucede es que en el plano euclidiano, ¿no? Por ejemplo, sea, digamos, se marcan puntos al azar con coordenadas XY. Por ejemplo, este punto tiene una coordenada XY, este otro punto coordenada XY, y así sucesivamente. Cada uno tiene coordenadas XY digamos, en este plano o en este rectángulo, ¿no? Y entonces, a través de lo que se conoce como una distancia o métrica, entonces se, se calculan estas como áreas o polígonos, que son básicamente ah, las distancias, digamos, esta área, cada una de estas áreas, lo que nos está garantizando es que, por ejemplo, este punto eh, tiene esta área, ¿no? Este punto tiene esta otra área. Entonces, todos los puntos que están dentro de esta área verde garantizan que son los más cercanos a este punto. eh, Respecto a pero respecto a todos los demás, ¿no? Es un poco, les digo, es un poco como matemático, pero en realidad lo que tenemos que entender es que cada punto define un polígono o un área, ¿no? Y en esa área están todos los puntos más cercanos a este otro, ¿no? Respecto a los demás, o sea, respecto a todos los que están alrededor de los cerros. En esta área están todos los puntos que son más cercanos a pero respecto a y respecto a ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque, bueno, por ejemplo, si nosotros pusiéramos, no sé, si ustedes dicen, pero es que si yo me fijo en un punto aquí, por ejemplo, aquí donde está justamente donde está mi cursor, ustedes pueden decir, la distancia de aquí a aquí se ve que es más corta que la distancia de aquí a acá. Entonces, ¿por qué este punto no está acá, no? Si este está más cerca de que este. Sí, pero como les digo, también resulta que este está más cerca de este. Entonces, por eso pertenece al área de porque este de aquí está más cerca de que de aquí. Entonces, de ese modo se van como discriminando los polígonos. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a seguir el tutorial de este autor, que se los voy a pasar.
lo vamos a explicar y todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este tipo de cosas son las que se usan mucho, por ejemplo, en Processing, ¿no? Que es una de las cosas que sí son como útiles de estudiar Processing, ¿no? Como tener esta tipo como pues como de entendimiento, ¿no? Pero bueno, entonces, vean que lo primero que hacemos es justamente importar NumPy. Y vamos a importar estas librerías, estas dos librerías de una, digamos, SciPy es toda una paquetería o una librería que tiene muchísimas funciones para calcular, hacer cálculos matemáticos y aplicaciones que van desde inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, de SciPy, de la librería Spatial, vamos a importar justamente ya el algoritmo de Voronoi y la librería que o la función que nos permite plotear en 2D, ¿no? Entonces ya no tenemos que hacer el cálculo nosotros, podríamos hacerlo, pero tampoco es demasiado complicado, pero bueno, aquí ya no lo resuelve automáticamente. Ok, entonces vamos a importar Matplotlib, que es una librería ya estándar en Python para hacer gráficas de cualquier tipo, ¿no? Entonces la importamos, es matplotlib.pplot, esto es bien importante, si no le ponen el punto .pplot les va a marcar un error, entonces, y la abreviamos como PLT. Ok, entonces, lo primero que hace el autor, pues, es que establece como los límites del rectángulo, ¿no? O sea, del que vimos anteriormente. Entonces, establece esos límites y lo único que va a hacer es, bueno, o sea, define un array, ¿no? Con estos dos números. Entonces, escribe un array del tipo numpy con este array dentro, ¿no? O sea, básicamente es este array, pero lo convierte en tipo numpy. Y luego define este otro array, exactamente lo mismo, incluso si yo lo mando llamar, ahí está, es un array del tipo numpy, ¿no? Y luego lo que hace es que define dos variables, xbuffer y ybuffer. A la primera, a cada una le asigna el valor de 1, ¿no? Entonces, hasta ahorita tiene eso. Luego, ¿qué hace? Bueno, define otras dos variables. Lo que va a hacer es que la primera variable que le denomina xplot, pues no es otra cosa que xbounds, que es este array, ¿no? Más un numpy array de este tipo. Déjenme desglosarlo un poquito más para que se vea más claramente. Aquí, como podemos ver, o sea, si yo creo un array del tipo numpy donde el primer elemento es este número, o sea, es este xbuffer, que en realidad es 1, y el segundo es menos xbuffer, o sea, voy a tener un numpy array con 1, menos 1, ¿no? Ahí está. Entonces, vean que si yo sumo, o sea, si yo sumo xbounds, que es el array 0,13 con este otro, con el 1, menos 1, pues me va a dar 1,12, ¿no? Más ahí está, ¿no? O sea, porque se hace la suma elemento a elemento, ¿no? O sea, el primero se suma con el primero y el segundo de cada array se suma con el segundo de cada array. Ok, y entonces él hace lo mismo exactamente para la siguiente coordenada, ¿no? Entonces, veamos que entonces lo que ha hecho hasta ahora entonces es define unos bounds, que es como digamos, los límites, ¿no? Entonces, en X, su rectángulo, digamos, déjenme ponérselo, perdón. Este es el bound, o sea, este es el ancho del X y este es el alto de Y. Perdón, no estaba compartiendo. Justamente defino el numpy array con este valor de 0 y 13, otro segundo array del tipo numpy con 0 y 16, ¿no? Entonces,
Estas son las librerías que les contaba que estábamos importando. Entonces, si yo mando llamar, si yo me fijo cómo es xbounds, pues es justamente este. Y ybounds es exactamente el mismo, 0.16, solo que es del tipo NumPy, ¿no? Y aquí es donde les decía que definía dos variables, x y y, ¿no? Y a cada una de las variables le asignaba el valor de 1 y justamente aquí hacía la otra parte, ¿no? O sea, donde este array, el xbounds, ¿no? Lo sumaba con este otro array. O sea, este otro array básicamente lo que va a hacer es que va a tener en la primera posición a 1 y en la segunda posición al menos 1. ¿Sí o no? Entonces ahí estamos, 1, menos 1. Si yo sumo lo que les decía, si yo sumo, ¿no? Esto, pues me da 1,12, ¿no? O sea, se suma este con este y se suma este con este. ¿Ok? Bueno, y la misma historia para... Ahí está. Entonces, en realidad, eh, lo que hace entonces es definir su, digamos, su rectángulo, ¿no? Su rectángulo va, donde va a dibujar el diagrama de Voronoi, en su rectángulo va del 1 al 12, ¿no? Y del 1 al 15, ¿no? 1 al 12 para X y 1 a 15 para Y, o sea, va a estar más alto, ¿no? Va a tener mayor. Y luego dice, vamos a definir una variable que se llama numPoints, la cual él va a usar para el número de puntos que se van a dibujar al azar. ¿Se acuerdan que les decía que justamente, eh, o sea, son estos puntos, ¿no? O sea, él dice, definamos, o sea, él va a dibujar 200 puntos de manera aleatoria dentro de este plano, donde dentro de este rectángulo, donde en X mide 1 a 12 y en Y mide 1 a 15, ¿ok? Entonces, bueno, y entonces, ¿qué hace a continuación? Bueno, él lo que va a hacer es que va a usar esta función. NumPy.random.uniform es una manera de generar números aleatorios con algo que se conoce como distribución de probabilidad uniforme. De nuevo, es algo matemático, pero no tiene tampoco mayor complicación. Lo único que tiene es que responde a una distribución de probabilidad gaussiana, que es como una curva, ¿no? De hecho, se conoce como una campana de Gauss. Eh, Solamente recordemos que, o sea, solamente acuérdense que es una distribución de probabilidad uniforme, pero en realidad, en términos concretos, lo que va a hacer es que me va a arrojar un número aleatorio entre, entre los dos números que yo le ponga, ¿no? Ok, entonces, veamos que entonces que esta función de NumPy necesita dos números para trabajar, ¿no? El límite inferior y el límite superior. Entonces, aquí, antes de pasar al reshape, vamos a ahora sí que hacerlo paso por paso. Utiliza este asterisco, este no lo habíamos visto y es una buena forma. Este asterisco lo que hace es algo así como un unpack o desempaquetado, ¿no? Y lo que hace es como sacar los términos o los elementos de cualquier tupla o lista. Entonces, bueno, antes de eso, espérenme tantito. Vean que incluso si yo tengo NumPy, ¿no? O sea, ¿sí? Yo incluso tengo tres, o sea, por default tengo tres argumentos. El límite inferior, el superior y el tamaño. O sea, si yo le pongo aquí, por ejemplo, 5, me arroja, o sea, me genera automáticamente un array. Si lo dejo sin, o sea, sin nada, como lo puse, solamente me arroja un número. Pero este tercer argumento es bien útil porque entonces me permite generar un array en este caso serán 10 números aleatorios entre 0 y 1
obtenidos de una distribución uniforme, de una distribución de probabilidad uniforme, ¿no? Entonces, con esto en mente, yo voy a usar. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, incluso vean, el hecho de ¿quién es X-bounds? Bueno, X-bounds no es otra cosa que este array, ¿no? Es el array que tiene en la primera posición el 0 y en la segunda posición el 13. Entonces, esto es una abreviación nada más, o sea, para no poner, digamos, para no poner esto, o sea, quizá lo más lógico, uno pensaría sería hacer esto, ¿no? Entonces, en este caso tengo los tres argumentos, ¿no? Tengo el límite inferior, el límite superior y el número del array, de cuántos elementos quiero generar, ¿no? O sea, de cuántos elementos va a ser mi array. Entonces, para evitar si escribir estos dos, pues lo único que se hace es pongo la variable en donde están mi tupla y le pongo el asterisco y entonces automáticamente Python entiende que va a desempaquetar el número de elementos que tenga esta variable y los va a meter a la función, ¿no? Entonces vean que si yo agarro y le pongo nada más, por ejemplo, le pongo 2, me va a generar justamente un array de 2 elementos, ¿no? De 2 números aleatorios que están entre quién y quién, entre 0 y 13, ¿no? Y con una distribución de probabilidad uniforme. Vean que incluso si yo defino así nada más como para que, si yo defino este array 0, 1, 10, ¿no? Este array tiene 3 elementos, entonces puedo usar este asterisco, justamente el unpack, para pasarle directamente los argumentos a esta función. Entonces, si yo hago z, entonces vean qué estoy haciendo, pues le estoy diciendo que desempaquete estos valores como argumentos de esta función. Entonces, el primer valor será el límite inferior, el segundo de esta función, el segundo valor será el límite superior y el tercer valor será el tamaño, ¿no? 10. Entonces, en este caso en particular, tengo 10 números aleatorios entre 0 y 1 que responden a una distribución de probabilidad uniforme. Entonces, pues es bastante útil ese truco, ¿no? Bueno, entonces vean, ahora que ya entendimos esta parte, ¿no? O sea, en este caso, vean si vamos para que lo chequen. Entonces, me genera este array de 5 números aleatorios entre 0, ¿cuánto vale X-bounds? Entre 0 y 13, ¿no? Con probabilidad de distribución, con distribución de probabilidad uniforme, perdón. Ok, pero vean cómo es el shape o la forma de este array, ¿no? O sea, este array en realidad es un array, si yo hago esto, ¿no? Ok. Si yo hago esto y yo le digo así. Ah, no me lo da. A ver. Ahí está. Si yo le digo shape a A, o sea, de nuevo, ¿quién es A? A es esto. Entonces me dice, bueno, A tiene la forma de un array que tiene 5 elementos. Ahí está, por eso es 5 y no tiene nada más, ¿no? O sea, tiene una sola dimensión, es un array de una dimensión y en esa dimensión tiene 5 elementos, ¿ok? Ahora, lo que va a hacer aquí el autor es que va a hacer lo que se conoce como un reshape, ¿no? Entonces, vean, si yo hago, por ejemplo, punto shape, ¿no? Y le digo, por ejemplo, esto. Vean cuál es la diferencia. Ahora, lo que me generó es que este mismo array que antes tenía la forma 5, una sola dimensión de 5, ahora le estoy diciendo que se convierte en un array de 2 dimensiones, en donde la primera dimensión tiene 5 elementos, aquí está cada uno de estos, y la segunda dimensión tiene un elemento. Entonces lo que hace básicamente es que en cada una de las posiciones de esta primera dimensión pone el array, ¿no? Pone un array. Entonces en teoría, básicamente
cada uno de estos números los mete dentro de un array, como podemos ver, ¿no? O sea, deja este array y luego cada uno de estos los mete a otro array, ¿no? Entonces, bueno, y esto es lo que va a hacer, básicamente, pero aquí lo hicimos con 5 elementos, lo va a hacer con 200 elementos, ¿no? Entonces, ahí está. Incluso si yo me fijo, por ejemplo, en los primeros 10 elementos, aquí acuérdense, va desde el inicio hasta el 10, ¿no? Vean que justamente es ese resultado, ¿no? O sea, es un array donde cada uno de los elementos tiene un array y adentro de ese array tiene un número. Entonces, ahí está. Y bueno, hago lo mismo para el segundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está. Hago esta parte y es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, solamente que cambiar esta primera variable. Entonces, ya tengo entonces vean, tengo dos arrays de dimensión 2 que tienen la forma 5, 1, ¿no? Es decir, en la primera dimensión tengo 5 elementos y en la segunda dimensión tengo 1, ¿no? Entonces, en realidad tengo un array de 5 arrays, donde cada uno de esos arrays tiene un elemento. Esto ya lo vimos, entonces, en teoría ya deberían saberlo, ¿no? Entonces, ahora va a ser una siguiente operación que es HS stack, igual de NumPy. ¿Qué es HS stack? Bueno, si yo, por ejemplo, tengo dos arrays, vean, por ejemplo, chequen, ¿no? Y luego tengo, no sé, ¿qué les gusta? ¿No? Vean qué pasa cuando yo utilizo hstack, ¿no? Bueno, si yo le digo, haz un stack de estos dos arrays, vean que también es importante que, o sea, el argumento de stack sea un solo argumento, en este caso un array que contiene a los dos arrays. Entonces, lo que hace es que justamente me regresa un array donde une los elementos del primero con el segundo de manera secuencial, ¿no? Entonces, toma el primero, lo agota y luego toma el segundo y lo pone, ¿no? Al final del primero, de manera secuencial, por eso les decía, ¿no? Pero lo mete todo en un solo array, entonces también. Entonces, lo que va a hacer justamente aquí el autor, pues es crear, bajo esta misma idea, pues crea un nuevo array que se llama puntos o PTS, ¿no? Y hace el stack, ¿no? Entonces, básicamente lo que va a hacer es que va a tomar todos los puntos de X y luego todos los puntos de Y y los va a meter en un solo array, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos de nuevo como en los primeros 10 elementos, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver que lo que hizo, bueno, aquí, perdón, aquí, sí, no, o sea, está bien, perdón, está bien la explicación que les di, ¿ok? Pero aquí la diferencia, sí, se me olvidó que como tenemos los arrays con 2 dimensiones, aquí el comportamiento es distinto. Déjenme rectificar, perdón. Déjenme rectificar. Entonces, más bien, imagínense que, a ver, yo voy a hacer para no shape, ¿no? Me dice que no me lo lee porque A no es un array. Entonces, un array del tipo NumPy, ahí está. Entonces lo convierto en array de tipo NumPy y ahí está. Entonces, vean, ya A primero era así y con esta función, pues lo único que le digo es, convierte primero A un array del tipo NumPy y ya que es un array del tipo NumPy, utiliza
también de NumPy la función reshape, que es la que vimos anteriormente, ¿no? Entonces ahora sí C es un array como el que está usando él aquí. Y ahora sí B le voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Convierto a B en un array del tipo NumPy. Le hago el reshape, ¿no? De la longitud de B, coma 1. Entonces ahí está.